Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video de pruebas en el canal. En esta ocasión vamos a estar haciéndole unas pruebas a un procesador Intel de 12ª generación, el 12900K para ser exactos. Este procesador ha tenido un poco de problemas en Windows 10, bueno, toda esta generación, debido a la nueva arquitectura que están implementando con los P-Core, que vendrían a ser los núcleos de rendimiento, que es como los núcleos normales que ya conocemos con hiperthreading, y los nuevos E-cores, que serían los núcleos de eficiencia, que estos en teoría se van a dedicar a las tareas en segundo plano y a los procesos menos demandantes para que los P-core o núcleos de rendimiento puedan tener mayor accesibilidad a los procesos que sí son más demandantes. Entonces, esto ha sido optimizado más para Windows 11. Entonces, desde el lanzamiento de estos procesadores han tenido bastantes problemas en Windows 10. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver si después de las últimas actualizaciones de Windows 10 esto sigue pasando y si es recomendable que actualices a Windows 11 si tienes uno de estos nuevos procesadores de 12ª generación. Los componentes que utilizaremos para estas pruebas son una tarjeta de video Gigabyte RTX 3080 Vision, una motherboard MSI MPG Z690 Carbon Wi-Fi. Como RAM tenemos un kit de Corsair Dominator de 32 GB DDR5 a 5200 MHz. El almacenamiento es un NVMe de Samsung, el 970 Evo Plus de 500 GB. Como fuente de poder tenemos una Corsair RM1000X de 1000 watts y por supuesto nuestro Intel i9 12900K que estaremos enfriando con un Kraken Z63. Para empezar tenemos la prueba de Crystal Disk Mark en la que podremos apreciar si hay diferencias en el rendimiento en cuanto a lectura y escritura en la unidad de almacenamiento. Y lo que observamos es que en la parte de la lectura, en la prueba secuencial de bloques de 1 megabyte, cuando es una sola tarea, Windows 11 tiene un aumento de 20% con respecto a Windows 10, pero en esta misma prueba, cuando son 8 tareas igualmente de 1 megabyte, el rendimiento es prácticamente igual en ambas versiones de Windows. En cuanto a la lectura aleatoria, se usan bloques de 4 kilobytes para esta prueba y vemos un comportamiento similar, en donde cuando es una sola tarea hay un incremento considerable en Windows 11 de 26% y cuando son 32 tareas la diferencia de rendimiento es bastante pequeña incluso para ser considerada. Ahora del lado de la escritura, la prueba secuencial tenemos de nuevo el mismo escenario donde una tarea mejora en 26% en Windows 11 pero con 8 tareas se mantiene el rendimiento en ambas versiones. Y para finalizar, la prueba de escritura aleatoria también muestra algo parecido, pero en menor medida, ya que Windows 11 solo mejora un poco más de 3% cuando es una tarea, y con 32 tareas el rendimiento se mantiene en ambas versiones. Ahora pasamos a la prueba de 7-zip para compresión y descompresión, en la cual vemos que las diferencias se mantienen dentro del margen de error, alrededor del 1%, pero eso sí siendo este 1% en mejora hacia Windows 10. En la prueba de Cinebench vemos pequeñas pérdidas en Windows 11 con respecto a Windows 10, bastante pequeñas de aproximadamente 3% en mononúcleo y 1% en multinúcleo. Pasando a Blender podemos ver en Windows 11 una pequeña pérdida de apenas 1% en la prueba de CPU y un incremento de 4.7% en la prueba de CUDA, mientras que la prueba de Nvidia Optix se mantiene igual en ambas versiones. Ahora, algo interesante empieza a suceder cuando vemos los resultados de las pruebas de V-Ray, y es que aunque los resultados de la prueba de CPU se mantienen prácticamente iguales, si vemos la prueba de CUDA y RTX podemos notar que algo está funcionando incorrectamente en Windows 10, ya que Windows 11 rinde 170% más para CUDA y 113 más para RTX. Comenzando con las pruebas en juegos, tenemos primero Civilization 6. En la prueba gráfica podemos ver que Windows 11 parece ser un 1.4% más rápido que Windows 10 si vemos el frame time promedio, pero a la vez muestra una pérdida de 4.5% en el 1% low, lo cual podría hacer que las caídas de cuadros sean un poco más marcadas, aunque siendo un porcentaje tan bajo podría llegar a ser imperceptible.
Pasando a la prueba de inteligencia artificial para el CPU, vemos que el Windows 11 es 6.6% más rápido que Windows 10. En Metro Exodus tenemos un curioso escenario donde al correr la prueba en resolución 4K en calidad ultra, vemos un incremento bastante considerable en Windows 11, con una ganancia de 57% en el promedio de cuadros por segundo y 130% en el 1% low. Mientras que en la prueba en resolución 1080p en calidad media, la diferencia entre Windows 11 y Windows 10 en promedio de cuadros es prácticamente nula y en el 1% low es apenas de 16%. En Rainbow Six Siege, en la prueba de 4K con calidad ultra, tenemos DLSS activado en la opción de calidad y notamos un rendimiento prácticamente igual en el promedio de cuadros por segundo, aunque en el 1% low vemos una pequeña mejora del 7% en Windows 11. Con esta misma configuración, pero ahora con DLSS desactivado, podemos ver una pequeña mejora en Windows 11 de 3.6% en el promedio de cuadros por segundo y seguimos viendo una mejora de alrededor del 6% en el 1% low. Pasando a la prueba en resolución 1080 y calidad media sin DLSS, tenemos una mayor diferencia, ya que aquí Windows 11 tiene una ganancia de rendimiento de 20% en promedio de cuadros por segundo y 32% en el 1% low. Analizando los resultados de Rainbow Six podemos ver algo muy curioso, y es que si vemos el tiempo que están tomando en responder tanto el CPU como la GPU, en las pruebas de 4K pareciera que el procesador está tardando más en responder en Windows 11, siendo más precisos un 36% más lento, y aún así el rendimiento general es ligeramente mejor. Pero en las pruebas a 1080 el procesador responde más rápido en Windows 11 por un 15%. Esto puede ser debido a la optimización que se está dando para Windows 11 en estos nuevos procesadores, ya que parece ser que en Windows 11 se utiliza mejor el CPU obteniendo una respuesta más rápida cuando es necesario, como en el caso de 1080, y no forzando lo demás cuando no es necesario, como en las pruebas a 4K. En Horizon Zero Dawn, en la prueba en resolución 4K calidad Ultimate con Windows 11, vemos una pequeña mejora de casi 4% en promedio de cuadros por segundo, pero si nos fijamos en el 1% low vemos algo extraño, y es que con solo 14 cuadros por segundo, el 1% sería 68% más lento en Windows 11 que en Windows 10. Aun cuando el 1% low de la parte del CPU vemos una mejora considerable de casi 17%. En resolución 1080p con calidad original, de nuevo vemos pequeñas mejoras de rendimiento en Windows 11 de alrededor de 3% en el promedio de cuadros por segundo. Pero de nuevo, si vemos el 1% low con solo 30 cuadros, Windows 11 pierde 67% de rendimiento. Esta es una situación un poco extraña, ya que si vemos el 1% low tanto del CPU como de la GPU, son ligeramente mejores en Windows 11, y aún así tiene una pérdida muy grande. Esto podría ser algún error como los que se vieron en el lanzamiento de estos nuevos procesadores con Denuvo y algunos juegos que presentaban bastantes errores tanto en Windows 11 como en Windows 10. Bueno, y ya para finalizar, antes de las conclusiones, otro detalle es que también intentaba probar con Shadow of the Tomb Raider, pero no logré correrlo en Windows 10. Hay o había una lista de juegos con problemas en Windows 10 que publicó Intel al lanzamiento de los procesadores de 12ª generación, y este era uno de ellos, pero ya se supone que todos estos juegos deberían de estar funcionando sin problemas. Sin embargo, yo no pude correr Shadow of the Tomb Raider en Windows 10. No sé si al ser una instalación nueva de Windows 10 tenga que esperar a que me llegue algún parche o algo, porque intenté buscar en Windows Update y me decía que todo estaba actualizado, pero bueno, no logré correrlo. Entonces eso también es un pequeño detalle a tomar en cuenta para saber si de verdad necesitas quedarte en Windows 10 o actualizar a Windows 11. Y bueno, ya como conclusiones, como podemos ver, pues sí hay bastantes problemas en Windows 10 con rendimiento y algunos otros como Shadow of the Tomb Raider. Por ejemplo, viendo las pruebas de V-Ray o en Metro Exodus, se ve que sí está cayendo bastante el rendimiento en estos procesadores con Windows 10. Y aunque hay pequeños detallitos también en Windows 11, como por ejemplo en Horizon, la caída en el 1% low,
aunque el promedio de cuadros por segundo es mayor en Windows 11, en Horizon Zero Dawn. Creo que estos pequeños bugs podrían ser reparados más rápidamente en Windows 11 para evitar, por ejemplo, esta caída de cuadros en Horizon, a que sean reparados los problemas en Windows 10, como por ejemplo en Metro o en V-Ray o en algunas otras cosas que puedan estar sucediendo. Entonces, simplemente ya como conclusiones podríamos decir que sí, es muy aconsejable, muy recomendable que te cambies a Windows 11 si tienes un procesador de 12ª generación de Intel, porque aunque ya no debería de haber tantos problemas como en el lanzamiento, la verdad es que sí todavía hay algunos. Entonces simplemente actualiza Windows 11 si tienes uno de estos procesadores para que puedas sacarle el mejor rendimiento posible. También vamos a hacer un par de pruebas en Linux, ya que también he estado viendo que está perdiendo bastante rendimiento en Linux estos procesadores. Igual no he probado con las últimas versiones de kernel, entonces también es otra prueba que vamos a estar haciendo a futuro. Entonces, si les interesa, pues sigan al canal para que no se lo pierdan. Y creo que por el momento sería todo. Dejamos hasta aquí el video y nos vemos en el próximo.